Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. Bueno, en esta ocasión en Cultura Fronteriza tenemos la oportunidad de estar con un gran historiador. Ya es un historiador, le podría decir baja californiano, porque ha dado a conocer la historia de Baja California en todo el México y en de las fronteras, por supuesto, lo cual nos permite a nosotros adentrarnos a su historia, a su vida, a su quehacer histórico que nos ha dejado grandes legados. Y pues muchas gracias, don David, por esta oportunidad. Me acompaña Aglae Margali también para este programa. Y Aglae, ¿podríamos hablar un poco de don David? Efectivamente, pues estamos aquí con el doctor Piñera y el día de ayer, aquí en el Archivo Histórico, en las instalaciones en las que ahora estamos, se llevó a cabo la celebración del aniversario de Mexicali, un año más de vida de Mexicali, y se celebró con un conversatorio con el doctor Piñera, que realizó el director del archivo, el doctor Gabriel Rivera, y bueno, él accedió, el doctor Piñera, a tener la entrevista el día de hoy con nosotros. Vamos a platicar un poquito de la retrospectiva, también de lo que ha sido la historia y el área del arte y la cultura aquí en Baja California, porque el doctor Piñera ha sido protagonista y pionero del desarrollo del que hoy disfrutamos. Bienvenido, doctor. Gracias. Y quisiera comenzar esta entrevista que nos platicara usted cuándo llegó a Mexicali, a Baja California, sí, y cómo empezó toda su gestión y todo este dinamismo, ¿verdad? En el área de la historia y la cultura. ¿Cómo no? Pues en primer lugar quiero agradecerles mucho la invitación a Aglae, a Cosme. Y pues para mí siempre es muy grato hablar de estas cuestiones de la cultura baja californiana y rememorar pues cómo pudimos insertarnos a estos procesos. Yo tuve la fortuna de venir a Baja California procedente de Guadalajara, en donde transcurrió mi infancia, mi juventud, hasta que me recibí de abogado. Y con mi título bajo el brazo llegué en octubre de 1959, lo recuerdo perfectamente. Y pues tuve oportunidad de, sin pensarlo, de llegar en un momento propicio, viéndolo en términos de etapas de desarrollo social, cultural. Pues ya era la década de los 60s, ¿verdad? Y pues Baja California había vivido una larga etapa de lejanía del centro del país, lo que repercutió en los distintos aspectos, ¿verdad? Político, económico, cultural, educativo. Pero también ya se estaban dando fenómenos importantes que estaban contrarrestando esa tendencia, ¿verdad? Pues recordarán ustedes que en el 52 el antiguo territorio se convirtió en estado de Baja California, el estado 29. Y bueno, pues eso ya intensificó ciertos procesos, ¿verdad? Se creó la universidad en 1957. Pero pues en términos generales era un desarrollo educativo, cultural, pues muy incipiente. O sea, una entidad que
pues había vivido etapas básicas, ¿verdad? O sea, actividades económicas, enfrentarse a la inclemencia en ciertos aspectos del clima, ¿verdad? Y como que no había habido oportunidad de arribar a otros planos del desarrollo humano, ¿verdad? Y bueno, pues estaba la naciente universidad, y pues yo tuve la fortuna de insertarme en esa situación, ¿verdad? Y pues afortunadamente el primer rector, el doctor Santos Silva Cota, con el que siempre estaré muy agradecido, pues tuvo a bien nombrarme director de difusión cultural, y pues allí emprendimos las actividades que ya comentábamos, ¿verdad? Pues casi todo estaba por realizar. Había digamos, gente ya interesada, ¿verdad? Pero de manera aislada, ¿verdad? Y bueno, como comentamos anoche, pues empezamos a impulsar y a que se conocieran los jóvenes pintores, estimular a quienes ya cultivaban la música, el teatro, entusiasmar a los muchachos de la prepa para que se iniciaran allí en las cuestiones teatrales, y pues todo eso, ¿verdad? Sí, no sé si quisieran comentar algo. Sí, en ese momento cuando llega aquí y se integra a la universidad, ¿cuándo se tropieza con la historia? Yo traía el gusanito de la historia desde Guadalajara. Creo que ayer lo platiqué brevemente. Yo tuve la fortuna pues que un maestro de historia de México en la preparatoria me despertara el interés en la disciplina, que ya lo traía en cierta manera, pues desde el ambiente familiar, ¿verdad? Pero allí se avivó, y más todavía porque esa misma persona, el licenciado Alberto Rosas Benítez, era abogado, pero con una cultura histórica muy sólida. En la Facultad de Derecho impartía él un seminario de historia del derecho, y yo lo tomé. Y pues fíjate, todo es circunstancial de alguna manera, ¿verdad? Porque se cumplía el centenario de la Constitución de 1857, o sea, 1957. Entonces, como tema del seminario de Historia del Derecho, me sugirió un estudio histórico de la Constitución de 1857. Y como estaba en boga lo del centenario, la UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, organizó un concurso nacional para estudiantes de Historia del Derecho. Para un concurso nacional para estudiantes de Derecho, con el tema de la Constitución. Y el maestro me entusiasmó para que le entrara. Y le entré. Y como decía, obtuve el tercer lugar. Fui el único de provincia. Porque el primero y el segundo lo ganaron
estudiantes de la UNAM que ya estaban en el doctorado, y estaba en la facultad, ¿verdad? Entonces, pues allí yo ya vi pues el interés de la historia, y cuando llegué aquí a Baja California, pues me di cuenta de que era una historia muy peculiar, muy distinta a la del interior del país, ¿verdad? Aquí uno veía títulos de propiedad, que el título originario era de 1937, la época del reparto de tierras, ¿verdad? En el interior del país los títulos originarios son de la época colonial. Efectivamente. Entonces, tú te dabas cuenta de que esto era otro mundo. Y así me fue naciendo el interés en la historia regional, los sucesos de 1911, tan discutidos, que si filibusteros, que si todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en difusión cultural le dábamos bastante importancia a la historia, ¿verdad? Organizamos concursos de historia de Baja California. Y bueno, llegó un momento en que pues vi que había oportunidad de hacer un doctorado en México. Antes las becas eran muy reducidas, pero ya con Echeverría, hay que reconocerlo, pues se ofrecieron unas becas, pues ya que eran, pues no muy holgadas, pero suficientes como para lanzarse uno, ¿verdad? Y me lancé con esposa y 3 hijas para irnos a México, porque las becas estaban así, había como un tabulador. Si eras soltero, tanto, casado con hijos, tanto. Yo estaba en el tope, casado con 3 hijos. Ahora, entonces, y nos fuimos, ¿verdad? Y allá en la UNAM, bajo la dirección del doctor León Portilla, autoridad en cultura náhuatl, como sabemos, pero algo no muy conocido, también en historia de Baja California, pues él me recibió de manera muy generosa. Y entré como investigador al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pero previamente me inscribí en la maestría en historia, ¿verdad? De la UNAM, de la propia UNAM. Y así estuve 5 años. Y terminó el doctorado. Sí. Doctor, resultado de esa estadía suya en México y además de su cercanía con el doctor Miguel León Portilla, tenemos entendido que también a usted le tocó ser gestor de la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad. Cuéntenos un poquito de ello, ¿cómo se dio? ¿Cómo no? Pues me fui allá a fines del 70. Estuve como 4 años y medio. Y en el 75 hubo oportunidad de regresar. En ese ínter, como el doctor León Portilla me dirigió la tesis de maestría y la de doctorado, pues fue surgiendo la idea de crear acá en Baja California un centro dedicado al estudio de la historia regional. Y pues allí una combinación feliz. El doctor León Portilla se puso en contacto con el rector de la UNAM, el doctor, de momento se me va, perdón,
y yo con con el ingeniero López Moctezuma, rector de la UABC, y se celebró un convenio para crear un centro de investigaciones históricas auspiciado por las dos universidades, ¿verdad? Y bueno, pues a propuesta del doctor León Portilla se me nombró director, ¿verdad? Y se vio que era conveniente Tijuana, por la cercanía con las universidades, los archivos. Y pues estuve al frente del centro durante 13 años. Pues había que echar a andar, ¿verdad? Y con el tiempo se convirtió en Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, es decir, de Centro de Investigaciones Históricas. UNAM-UABC se convirtió en Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, ya integrado completamente en el esquema organizativo de la UABC, pero con el apoyo constante de la UNAM, especialmente del doctor León Portilla. Y yo ahí estoy, ya no como director, que pues tiene su carga, ¿verdad? Administrativa. Estoy como investigador, ¿verdad? Ahora, Miguel León Portilla, que así fue su asesor de tesis y todo, de las dos, maestría y doctorado, tuvo durante toda su vida una gran vinculación con Baja California, con usted y también con don Luis López Moctezuma, también muchísima relación, veían seguir como amigos, más que como persona de historia, venían como amigos. ¿Esto de qué forma influyó para transmitirle a los jóvenes el amor a la historia? Pues esos vínculos personales son importantes, ¿verdad? Y trascienden ya los aspectos institucionales y generales. Pues él fue un maestro en lo que ve a la concepción y el estudio de Baja California en varios aspectos. Por mencionar algo, él tuvo muy claro el sentido de unidad peninsular de Baja California. O sea, no desvincular el norte del sur. Si bien ahora tienen procesos y etapas de desarrollo muy diferenciadas, ¿verdad? Pues con una perspectiva histórica se ve un proceso general, ¿verdad? Que cubre toda la península. Pues ya recuerdan ustedes que el proceso de historia de Baja California se inicia en el sur, ¿verdad? El primer contacto de los españoles es con el sur, allí esa zona alrededor de La Paz, ¿verdad? Y de allí empieza el proceso misional, primero jesuitas, luego franciscanos, luego dominicos, de sur a norte. Y más, los franciscanos luego colonizan California. Por eso, otro concepto que elaboró León Portilla fue el de la California mexicana. Ustedes se preguntarán qué quería decir por la California mexicana. Bueno, pues enfatizar que lo que ahora es California, que está en manos de Estados Unidos,
pues originalmente estuvo vinculado a la península. La cultura entró de aquí para allá, Cierto. ¿verdad? Últimamente se piensa que de aquí para allá van nada más pollos, ¿verdad? Pero no. No, iban indocumentados atraídos por la economía de allí, a ocupar espacios que a veces no les gustan a ellos. Pues originalmente la cultura fue de aquí para allá. Efectivamente. Fray Junípero Serra y todo ese rosario de misiones, San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, ¿verdad? Y pues ese concepto de California mexicana, que en un momento dado cubría Baja California y Alta California, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuando se independiza México de España, pues hay ese periodo mexicano, ¿verdad? Luego pues llega la guerra con Estados Unidos y sucede lo que sabemos, ¿verdad? Claro. Fíjese, doctor Piñera, muy importante lo que nos comenta y el papel que tuvo el doctor León Portilla precisamente en ese proceso integrador a través de usted, porque como bien mencionaba hace un momento, durante mucho tiempo estuvimos muy desvinculados del centro del país y eso valió también para que Baja California fuera también aceptada e integrada al proceso nacional con otras instituciones, en donde usted también fue pues gestor, ¿verdad? Como ese Seminario de Cultura Mexicana. Uy, sí, no, ese es un tema que me gusta mucho, el del Seminario de Cultura Mexicana. Cuéntenos un poquito acerca de cómo estuvo eso. Bueno, pues ustedes conocen muy bien eso, pero quizá para las personas que nos ven pueda resultar de alguna manera nuevo. El Seminario de Cultura Mexicana se creó en 1942, ¿verdad? Por acuerdo presidencial de el general Manuel Ávila Camacho, al igual que el Colegio Nacional. Es decir, era una época después de la Segunda Guerra Mundial en el que, y después de la posrevolución, etcétera, como que el país estaba teniendo un respiro para crear instituciones y eso. Entonces se creó el Seminario de Cultura Mexicana como un organismo para afirmar y difundir la cultura nacional, con una característica muy importante. Ustedes saben que nuestro país ha padecido desde siglos una tendencia centralista, ¿verdad? Hay un centrismo. Los recursos, los elementos se concentran en la Ciudad de México. Y fuera de allí es la provincia, ¿verdad? Pero el seminario nació con otra mentalidad, ¿verdad? Porque el esquema organizacional contempla un Consejo Nacional con sede en la Ciudad de México, en donde están los miembros, ¿verdad? Y la sede, y las actividades que desarrollan allí, muy importantes.
pero también se contemplan corresponsalías, ¿verdad? O sea, estos núcleos de elementos locales interesados en la cultura, como ustedes, ¿verdad? Entonces, pues eso le da un sentido, pues, nacional, ¿verdad? De descentralización de la cultura, y que realmente ha operado, ¿verdad? Realmente ha operado. Pues actualmente, ustedes saben, hay corresponsalías en las principales ciudades del país, ¿verdad? Integradas por personas que se interesan en la cultura, en los distintos ramos, digamos, ¿verdad? Letras, comunicación, pintura, literatura, etcétera, ¿verdad? Con cargos honorarios, ¿verdad? Pues ha habido diversas etapas, ¿verdad? Ha habido algunas en que el Consejo Nacional ha tenido pues presupuesto bastante amplio para impulsar a las corresponsalías. Por ejemplo, la de Tijuana, que es la pionera en Baja California, se constituyó en 1963, 63, a iniciativa del profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Uh-huh. Y pues en Tijuana, y tú, Cosme, sabes, ¿verdad?, que hay su actividad cultural, y ha sido bastante activa la corresponsalía de allí, de tal manera que nosotros que estábamos acá en Mexicali, pues veíamos que allá tenían su corresponsalía y los veíamos así como con envidia. Y pues decidimos formarla de acá, ¿verdad? Porque pues el seminario ha funcionado y funciona ya, el ritmo es no tan intenso en lo que ve a que vengan miembros del Consejo Nacional. Era muy frecuente que vinieran, le llamaban misiones culturales. Yo recuerdo que venía, por decir, Agustín Yáñez, venía a dar una conferencia. Don Salvador Azuela, el hijo de Mariano, orador extraordinario. Era tradicional que venía acompañado del pianista Don Juan de Tercero. No sé si les tocó conocer. A mí no. Era un pianista, todos con una trayectoria nacional, ¿verdad? Y un violinista, Fernández, creo. Entonces era la conferencia de don Salvador Azuela, pero previamente una intervención musical del maestro Juan de Tercero al piano y el violinista Fernández, creo. No, pero era muy bien. A ver quién es más. El doctor Greff, un físico, doctor en física, especialista en física atómica. Hombre, le explicaba a uno de manera clarísima la teoría de la relatividad. Tenía ese poder de poner al alcance del público general teorías muy elaboradas. Yo recuerdo que decía, háganse cuenta que
que usted tiene una pistola y lanza un tiro para allá. Y ese tiro va a dar allá. Y de allí rebota para allá. Y que así funcionaban los átomos. O sea, no, eran unas fiestas. Después como que disminuyeron los presupuestos, ¿verdad? Pero veo que últimamente está subiendo. Por supuesto, ¿verdad? Que sí, mucha actividad, inclusive después tuvimos aquí nosotros la visita del doctor Arturo Azuela, que también estuvo aquí hablándonos de la novela histórica, cuando le tocó ser presidente del seminario a nivel nacional, ¿verdad? Sí, los Azuela han sido una institución en el seminario, porque don Mariano, el novelista, fue miembro fundador. Su hijo, don Salvador, después fue presidente. Y después Arturo, hijo de don Salvador y nieto de don Mariano, fue presidente. Efectivamente. ¿Verdad? Y le metió mucho interés, ¿verdad? Sí, sabemos que está próximo a cumplir los 60 años la corresponsalía de Tijuana, que ya están preparando los festejos, ¿no? Sí, yo les sugeriría que se pongan en contacto con el actual presidente que acaba de entrar, ¿eh? Sí. Es persona muy entusiasta, el contador José Mojica. Ya vamos a tener oportunidad de platicar con él. Platiquen con él. Él es muy entusiasta, egresado de la UABC, y es un contador muy exitoso. Así es de que él tiene grandes planes. Oiga, yo le quiero preguntar, David, de sus publicaciones. Ándale. ¿Qué fue lo primero que publicó, además de artículos y participar en simposios nacionales y todo? ¿Qué fue lo primero que publicó para la gente? Ándale, mira, el arquitecto Rubén Castro Bojorquez, que estuvo aquí anoche, nos encomendó que hiciéramos una obra ahí al Centro de Investigaciones Históricas, que proporcionara una visión general de la historia de Baja California. Y nos proporcionó todo el apoyo. Entonces nos pusimos a trabajar y elaboramos Panorama Histórico de Baja California, que salió de la imprenta en 1983. Es una obra en la que logramos conjuntar a 40 participantes, entre autores, personas que hicieron entrevistas de historia oral, ¿verdad? Y sentimos que vino a satisfacer una necesidad social. Y después, precisamente a espaldas tuyas, está, mira, ahí exactamente a tus espaldas. Sí, es Visión Histórica de la Frontera Norte de México. Esa la publicamos en 1900. Mira, Panorama dijimos que fue en 1967. Sí. Pues a veces hay que ser medio audaz. Y nos lanzamos a hacer una historia de toda la frontera norte. Siendo que éramos un grupito chiquito, digo, comparado con la empresa esa. Pero el rector Héctor Gallego tuvo fe en nosotros
nos apoyó y nos lanzamos a recorrer desde Tijuana hasta Matamoros, Tamaulipas, en avión, en autobús, en lo que fuera. En lo que fuera. Y sacamos la obra. Logramos contactar 70 colaboradores de los 6 estados de la República, historiadores locales, ¿verdad? Algunos de Estados Unidos y desde luego de la Ciudad de México. León Portilla allí nos apoyó mucho. Y el libro de la historia de Tijuana también participó en ese libro. Sí, nosotros lo elaboramos. Y ya después de esas obras digamos, colectivas, que era labor de coordinación, ya después nos hemos dedicado a obras individuales, ¿verdad? ¿Y esas cuáles han sido? Pues, digamos, mi tesis de maestría, por ejemplo, Historia de la Tenencia de la Tierra en Baja California, que me lo publicó la UNAM. El origen de las poblaciones de Baja California, que me lo publicó la UABC. Ensenada y la política de colonización, y pues algunas en inglés. En California les interesa la historia de Baja California, the early development of Ensenada, Y después me he centrado en la historia de la educación superior de Baja California en el contexto nacional. Y escribí, pues primero coordiné una historia de la UABC en los 60s, y después ya he escrito cosas como la simbología universitaria. Esas cuestiones de simbología son importantes en cuanto están vinculadas al sentido de identidad institucional. Y bueno, y allí ya pues hay corrientes historiográficas nuevas. Hay que renovarse uno, ¿verdad? Esta historia cultural, pues que dan lugar a reflexionar sobre lo que es la identidad, ¿verdad? Todo eso. Efectivamente, lo que dice, doctor, porque precisamente ahorita yo creo que la universidad está pasando por ese proceso de revisión de identidad. Sí, hace poco cambió el lema universitario, ¿verdad? Sí. En ese sentido, pues, se presta los momentos como para esa renovación, para ese insertarse en esta nueva etapa. Sí. A usted que le tocó, por ejemplo, ser fundador y recopilador de acervos documentales importantes, porque pues gracias a su labor contamos con archivos históricos rescatando y preservando una serie de documentos que de otra manera se hubieran perdido. Pues aquí, por ejemplo, Mexicali, que ayer cumplió 120 años. ¿Qué tan importante considera usted capturar todavía aquellas voces que, aun cuando ya no son pioneras de primera mano, pero sí son descendientes de pioneros, en un acervo de historia oral, por ejemplo? ¿Cómo no? Eso es muy importante. Eso es muy importante. La historia oral es pues relativamente moderna. Relativamente moderna, porque también tiene raíces profundas, ¿verdad? Por ejemplo, Herodoto, allá en el siglo V antes de Jesucristo, escribió sus 9 libros de la historia, ¿verdad? De la guerra Medas contra Persos. Y
pues ve uno que el contenido fundamental es a base de entrevistas que les hizo a participantes, ¿verdad? O sea, de alguna manera es el pionero de la historia oral, ¿verdad? Pero, bueno, ya brincamos hasta la época actual. Con la Segunda Guerra Mundial, pues hubo avances técnicos. Al lado de las catástrofes que significan las guerras, pues sabemos que también traen avances técnicos, ¿verdad? Y uno de ellos fue la grabadora, ¿verdad? Que ahora ustedes usan tanto en sus quehaceres como comunicadores, ¿verdad? Entonces la grabadora propició el surgimiento de la nueva historia oral, que empezaron a desarrollarla en Estados Unidos, ya con toda una serie de principios y de técnicas, ¿verdad? Entonces eso permite rescatar testimonios de personas que han sido protagonistas en fenómenos relevantes o testigos, ¿verdad? Y proporcionan información que de otra manera pues no se podría tener, porque no están registrados en documentos, ¿verdad? Son vivencias, muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando preparamos Panorama Histórico de Baja California que les mencionaba, dentro de los preparativos que tomamos fue dar talleres de historia oral a personas que no fueran historiadores, ¿verdad? Pero que les interesara. Hombre, obtuvimos muchos testimonios muy interesantes, porque les pedíamos que hicieran un ejercicio allí. No, pues que yo conocía, recuerdo aquí una persona de Mexicali, porque el curso lo dimos en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada. Y aquí en Mexicali una de las alumnas, no, pues yo conozco a un músico que tocaba en el tecolote. No, pues entrevístalo. No, pues trajo un testimonio buenísimo. No, pues que yo tocaba allí y que venían de Caléxico estos y los otros. Y que cuáles eran las melodías más populares, pues estas y estas otras. Pues, ¿verdad? Y así de Tijuana. Y en unas secciones de Panorama Histórico insertamos fragmentos de esas entrevistas de historia oral que le dan mucho sabor, ¿verdad? Porque la historia oral tiene una vertiente distinta a la, llamemos, historia tradicional, en la que, como ustedes saben, pues se presta atención en los hechos que se consideran importantes, ¿verdad? Los gobernantes, las luchas, los partidos. Pero aquí es una historia distinta. Aquí es una historia distinta, ¿verdad? De tal manera que esas miradas a la vida cotidiana, pues son muy ricas. ¿Qué comía la gente aquí?
cómo se empezó a enfrentar el calor, cómo se fue introduciendo el cooler y esto y lo otro. Oh, ustedes como comunicadores en la historia oral tienen un instrumento valiosísimo, que es bueno utilizarlo, porque los informantes se mueren. Sí. Ay, pues que se murió fulano. Ay, yo tenía un propósito de entrevistarlo, pues. O entrevistas a fulano de tal y se muere a los 15 días. Sí. Hay que apurarse. Oiga, don David, usted estudió esto de la identidad. ¿Cómo podríamos definir la identidad del baja californiano? ¿Por estado o por regiones o por ciudades? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Pues es un rollo largo. Es un rollo largo. Pero lo que sí se puede decir que hay que olvidarse del concepto de identidad con un sentido esencial. Es decir, por ejemplo, por allá en los 40, 50 del siglo XX, en que hubo aquel movimiento de la mexicanidad, que andaban buscando la esencia de lo mexicano, ¿verdad? Pues no, mira, ahora hay nuevas formas, ¿verdad? La historia cultural. Y te das cuenta que no se puede hablar de una esencia de lo mexicano o de lo baja californiano, que sea así inmutable, única. Llegas al sentido de la historicidad, ¿verdad? O sea, que la identidad cambia conforme transcurre el tiempo. O sea, el baja californiano de los años 30 del siglo pasado no tenía la mentalidad del baja californiano de nuestros días. El baja californiano de entonces se concebía de distinta manera y actuaban en él factores que lo llevaban a tener ese sentido de autoconcepción diferentes a los que operan en la actualidad, ¿verdad? Entonces, pues hay que entender el sentido de identidad baja californiana como la manera como se conciben los integrantes de la comunidad, ¿verdad? Como entienden que son lo que los diferencia de los otros y que los lleva a tener pues una idea de cierto perfil propio, ¿verdad? Entonces, pues en esa forma mutante hay que entenderlo. Y también lo que tú apuntabas, que me parece pues fundado, entender la identidad baja californiana con sus matices, ¿verdad? El matiz de lo mexicalense, de lo tijuanense, de lo ensenadense, de lo tecatense, de lo rosaritense. Y ahora el de los de San Felipe. Sí, sí. ¿Y San Quintín? Sí, se van gestando
pues sentidos de identidad que son legítimos, ¿verdad? Que afirman el sentido de pertenencia, ¿verdad? Y que pues contribuyen a emprender actividades en conjunto. Y sí ir encontrando desde esa perspectiva pues cosas que nos identifican. Por ejemplo, algo en lo que podemos coincidir es que la especial integración social de Baja California propicia una manera de entender la convivencia, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que coincidimos aquí personas venidas de distintos rumbos del país, ¿verdad? Pues eso influye, ¿verdad? Claro. Es decir, cada quien trae su carga cultural, ¿verdad? El que viene de Jalisco, el que viene de Michoacán, el que viene de la Ciudad de México. Y eso se va integrando, conjugando, pues con un sustrato que ya existía aquí, ¿verdad? O sea, lo nativo, ¿verdad? Y del conjunto de eso, pues va surgiendo una forma peculiar de ser, que a los que nos dedicamos a la comunicación, a la historia, los toca irlo definiendo, describiendo. Y pienso que ese es un papel importante. Yo lo veo. Yo tengo estudios tengo uno ahí en el horno, Tijuana vista por propios y extraños. Muy interesante. A mí me queda muy claro eso, ¿verdad? No sé. Es muy importante esa pregunta que yo quería hacer, porque inclusive en la actualidad, bueno, siempre existe una rivalidad entre Tijuana y Mexicali. Sí. Ahora hasta de los tacos. Sí, ¿cuáles son mejores los tacos? ¿Si los de Mexicali o de Tijuana? Pero siempre ha habido esa rivalidad. Que se da en todas partes, ¿eh? Se da en todas partes. Don Luis González y González, el autor de Pueblo en Vilo, decía que no hay pueblo que se respete a sí mismo que no tenga un pueblo rival. Eso es natural. Así es. Sí. Ahora, sí, yo lo que le quiero preguntar es, ahorita nos acaba de decir que hay algo que está en el horno, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando actualmente? Bueno, pues tengo ese, ¿verdad? Que pues yo ya estoy entrando a una etapa en que le voy a bajar a las actividades institucionales, ¿verdad? Pero no las actividades institucionales, sino al ritmo de trabajo que he venido teniendo, ¿verdad? Pues por la antigüedad y la producción y todo eso, entras a una etapa en que ya tienes más libertad, ¿verdad? Siguiendo en la institución, ¿verdad? Me acaban de designar investigador nacional emérito, ¿verdad? Felicidades. Pues muchas gracias. Felicidades. Y eso te da más facilidad,
¿verdad? Y sí tengo una serie de proyectos así ya más reflexivos, ese de Tijuana, ¿verdad? Vista por propios extraños. Y bueno, y tengo otro también, acercamientos a la identidad baja californiana, ¿verdad? Y algunas cuestiones de simbología universitaria, o sea, referido a la UABC y al conjunto de universidades del país y otras cosas por allí. Ahora, la vinculación con las universidades de California, de California en San Diego, o la San Diego State, ¿cómo ha sido usted? ¿Y qué ves lo que buscan en la frontera? No, pues allí nosotros somos afortunados en ser vecinos de California, porque ustedes saben que California se guisa parte dentro de la Unión Americana, ¿verdad? Es uno de los estados más dinámicos y más innovadores. Y pues eso tiene varias significaciones, porque pues, tú estás haciendo algo aquí y ves que allá al otro lado hay alguien que ya va en una etapa mucho más avanzada, ¿verdad? Es decir, aquí no puede tener uno una mentalidad pueblerina. Es decir, como en el interior del país, en que pues son núcleos un tanto desvinculados, aunque ahora con el internet cambian las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí pues tú necesariamente tienes una apertura a lo internacional, especialmente en Tijuana. Ahí está San Diego. Y pues esas universidades de California, especialmente las del sistema estatal, allá le llaman. Uh-huh. Uh-huh. La Universidad de California en Berkeley, en San Diego, en Los Ángeles. Son universidades de ranking mundial. Y bueno, afortunadamente tiene una oportunidad de convivir en ocasiones con gente de ese nivel, ¿verdad? Y pues eso es una gran ventaja. ¿Y le han dado reconocimientos de las universidades? Pues me han publicado algunas cosas en inglés en San Diego, sí. Y tuve oportunidad de estar pues casi un año en la Universidad de California en San Diego. En la UCSD. Sí. La joya. Sí, no, hombre. Ahí te das cuenta. La biblioteca. Sí. Es una gran oportunidad la que tiene uno de vivir al lado de estas gentes. Con todos los aspectos negativos de la vecindad, ¿verdad? Uh-huh. Pero los positivos son enormes. Fíjese, doctor, que me parece muy interesante ese libro que está por publicar, sí. Baja California vista por propios y extraños, porque también hay un imaginario a nivel nacional. Sí. Cuando uno dice de dónde vienes, o de dónde eres, soy de Baja California, entonces todo el mundo piensa Tijuana, tienen sí, el imaginario Tijuana. Sí. Entonces siempre ha habido, aparte de la rivalidad, también una discusión a dónde corresponde la capital, ¿no? Siendo sí. que la capital es Mexicali, sí. En el panorama nacional se tiene más ubicado Tijuana sí. que en Mexicali, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted acerca de esta discusión? Pues lo que decía, ¿verdad? Esas discusiones, rivalidades, llamémoslas, se dan en todos los estados de la República y de los otros países, ¿verdad? Como que es
es algo pues general. Y pues lo que menciona que pues Tijuana por su especial ubicación geográfica, o sea, su cercanía con San Diego, ¿verdad? Con el sur de California, con ese corredor demográfico que en principio en San Diego y termina en San Francisco. Pues Tijuana recibe los reflectores de eso. Comentaba hace poco con un estudiante de Japón que llegó ahí a nuestro instituto. A veces, bueno, vino de Japón a estudiar Tijuana. Sí, y sabe cantidad. Y platicábamos de ese concepto demográfico, bueno, de desarrollo urbano. Un autor americano elaboró el concepto de San, o sea, de conurbación. ¿Por qué San? San Francisco, San Diego. Y ya que los americanos tienden a simplificar. Sí. Para no decir San Francisco, San Diego, dicen San, ¿verdad? 30 millones de gentes conurbadas. Y sorpréndanse, como apéndice de San Diego, incluyen a Tijuana. O sea, eso te da un concepto, ¿no? Bueno, como apéndice de San Diego, en ese concepto San, incluyen a Tijuana. Entonces pues eso le da los reflectores, esos. Bueno. Interesante. Y dentro de poco también incluyen a Tecate, porque sí, ya sí. Tijuana está creciendo hacia Tecate, ¿verdad? Y lo está absorbiendo. Y Rosarito ya está pegado también. Sí. Y bueno, pues es lógico, ¿verdad? Que haya esa interacción económica, social, que se da ya y que no se da tanto acá, ¿verdad? Porque acá ya es otra área de California, no tan poblada, ¿verdad? No es lo mismo que Tijuana tenga allí cerca a San Diego que Mexicali a Calexico, ¿verdad? Y su diferencia, ¿verdad? Pero yo pienso que pues todo ese proceso anterior que se dio, pues todavía hasta los 70s, el núcleo principal de población y de actividades estaba acá. Fue en los 80s cuando ya la población de Tijuana fue mayor que la de Mexicali. Aunque a nivel internacional, llamémoslo, pues Tijuana ya era más conocida que Mexicali por el casino de Agua Caliente, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿verdad? Pues eso que acaba de tocar es muy importante. Hay que recordar que Tijuana, aquí porque era una tierra agrícola, explotada, que había mucho dinero, muchísimo dinero por el algodón, el oro blanco que le llamaban, la Colorado Riverland, la Pacific Land Company, o sea, empresas norteamericanas que invertían aquí y fueron los que trajeron a trabajar a los chinos en los campos agrícolas. Y después ya hay quienes dicen que lo fundaron, pero no fundaron Mexicali. Pero mientras tanto que Tijuana
se empieza a desarrollar desde principios del siglo XX esa vecindad, y viene la prohibición en los Estados Unidos del alcohol, y proliferan pues el casino, las cantinas, claro, y todo, y se da a conocer esa situación. La leyenda negra de que nosotros nos cotorreamos de eso, pero es otra historia. Y entonces resulta que después viene Lázaro Cárdenas y expropia los casinos y crea un centro estudiantil ahí, pero al señor Lázaro Cárdenas se le olvidó que había un país vecino que tenía conflictos internacionales, y se viene la Segunda Guerra Mundial, y quienes embarcaban en San Diego para ir a Japón, pues su noche anterior la pasaban en Tijuana, y ahí surge mucho las famosas oficinas de Married and Divorces. Entonces muchas prostitutas lograron emigrar, y los mataban, pues ya se quedaban con la nacionalidad, pero no acabó ahí, don David. Viene la Guerra de Corea, y también desde ahí embarcan y vienen a Lola de Vietnam, y entonces esa es una parte que no se ha dejado de vivir. Somos la cantina más barata de Estados Unidos, de San Diego sobre todo. Y una interacción muy estrecha, ¿verdad? Había carretas que viajaban de San Diego a Tijuana, la famosa Tía Juana. ¿Cómo lo ve usted ese proceso y en la actualidad? Sigue, y yo pienso que va a continuar. Hay una interacción, una historia de rebote. Lo que sucede allá repercute acá. Y también las cosas que se dan de este lado, de alguna manera, tienen su repercusión del otro lado, ¿verdad? Porque aquí en Mexicali, al principio del siglo, cuando ya los chinos se establecen aquí, pues Esteban Cantú tenía un acuerdo ahí con los chinos para los fumadores de opio y todo. Sí. Que esa es otra historia. Sí. Pues yo nada más agradecerle al doctor Piñera que haya estado con nosotros pues el día de hoy, y desde luego que hay muchísimas cosas que platicar. Queda pendiente también, claro, como mencionaba Cosme, la cuestión del proceso y la intervención de los chinos aquí, por ejemplo, en México. No, tema muy importante. Sí, como eso, pues hay otros temas también vitales, ¿no? Que han hecho de Baja California que haya crecido, sobre todo la zona costa, todo el turismo. Que fue muy importante. Mientras aquí era en Mexicali la cuestión de las siembras del algodón, en la zona costa era el turismo. El turismo. Y ahora pues la gente conoce Ensenada más por Valle de Guadalupe que por el puerto. Por los vinos que por el puerto. Cuando pues son fenómenos que se van dando, ¿verdad? Pues don David, quiero agradecerle mucho esta oportunidad que nos brindó de charlar con usted. Era un deseo que teníamos hace tiempo y que ahora me lo permití platicar y charlar con usted. Como siempre, mi amabilidad. Muy agradecido. Antes de despedirnos, sí me gustaría que enseñaras pues sí quiero mostrar a la gente. Traje este libro que fue heredado de mi padre, dice Memoria del Simposio Nacional de Historia sobre la Constitución de Apatzingán. ¿Cuándo fue la Constitución de Apatzingán? En 1814. 1914. 1914. No, 1814. Sí. Es 1814 cuando participa aquí el señor Morelos. Entonces, y instituciones religiosas y demás. Y aquí participa precisamente don David Piñera, que tengo por acá. A ver si tengo aquí Entonces, les digo que es muy importante que todos inclusive los políticos, que a veces dicen cada sandez, se pongan a estudiar. Mire, aquí está, manifestación del liberalismo en el campo de las instituciones políticas mexicanas. Ahí también me lo autografió aquí don David. Este simposio fue en 1965. 65 de aquí. Y entonces, imagínense cuántos años han pasado.
O sea, casi 60 años. Ándale. ¿Y cuándo se creó? Bueno, esta constitución se creó en México después de la de Cádiz, España. Ándale, exactamente. Mira, la Constitución se promulgó en 1814. Pues el alma allí fue Morelos. Se celebró el sesquicentenario, o sea, el 150 aniversario. O sea, 1914 más 150, 1964. Yo ya vivía aquí en Mexicali, me enteré del simposio y participé con ese trabajo, que es en lo que yo me había iniciado en la Facultad de Derecho, al estudiar la Constitución del 57, porque la del 57 pues tuvo su antecedente en la de 1914, ¿verdad? Como una expresión del liberalismo. Muy interesante. Y mira, qué bueno que lo Aquí tienes está. allí. Sí, y tengo la Constitución del 57, un libro que se publicó original. Órale, qué bueno. Entonces, porque pues a que le gusta la historia, Seguro, anda uno, qué bueno. en la Lagunilla en México. No, consiguen cosas buenísimas allí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por habernos acompañado en esta entrevista, que para nosotros una delicia. Espero que les guste. Muchas gracias. Esto fue todo en Cultura Fronteriza. Hasta la próxima.